Estamos viendo el sistema del polígono funicular. Este sistema se usa cuando las fuerzas son no concurrentes o bien su punto de concurrencia está en el exterior de el plano del dibujo. Entonces, como ustedes ven, acá tenemos un sistema de fuerza que está posicionado, hay una distancia entre cada una de las fuerzas que está dada. Para ello necesitamos la escala de longitud, tienen una referencia con respecto al horizontal cada una. Por ejemplo, acá la fuerza P1 tiene un ángulo alfa, la fuerza P2 un ángulo beta y la fuerza P3 un ángulo gamma. Cada una de las fuerzas, a su vez, al tener módulo, tiene una escala de fuerzas representada por el dibujo. Entonces, ¿en qué se basa este método? Se basa en construir un vectorial. Como ustedes saben, no importa en el orden que sumemos la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, podemos empezar sumando la fuerza P2, por ejemplo. Voy a trazar una paralela a P2 voy a trazar una paralela a P2 por cualquier lado del dibujo. Lo mismo voy a hacer con P1 una paralela a P2 y una paralela a P3. Entonces, como ustedes ven, sumé a propósito las fuerzas, ¿no es cierto? Las sumé a las fuerzas sin un orden definido para que ustedes vean que da lo mismo sumarla a las fuerzas en cualquier orden. ¿Y qué hice? Este era P2. Este era P1. Y esta era la fuerza P3. Entonces, esa fuerza nosotros elegimos, ¿no es cierto? Ya está construido el vectorial. Elegimos un lugar cualquiera del plano y determinamos en ese lugar lo que se llama el polo, un polo. Lo puedo elegir donde ustedes quieran, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, ¿no es cierto? Elegimos lo que se llama el polo. Y a partir de ese polo, nosotros vamos a trazar lo que se denominan los rayos. Los rayos de cada uno de los sistemas, cada una de las fuerzas. Esos rayos no son otra cosa que las componentes de la fuerza. Esos rayos nosotros los vamos a llamar este va a ser, por ejemplo, el rayo 1, el 1, este va a ser el rayo 2, este va a ser el rayo 3 y este va a ser el rayo 4. Entonces, como ustedes saben, cada una de las fuerzas, como nosotros explicamos anteriormente, uno de los principios de la estática era que si yo tengo una fuerza cualquiera, ¿no es cierto? Una fuerza cualquiera, de cualquier dirección, sentido,
y me dan dos direcciones cualquiera, por ejemplo, dos direcciones cualquiera, la 1 y la 2, esa fuerza puede ser descompuesta en dos fuerzas que tienen como componente las direcciones 1 y 2. Este es el principio que estamos viendo acá. Al haber trazado el vectorial, elegido un polo, hemos descompuesto, por ejemplo, la fuerza 2 en dos componentes, la 1 y la 2. La fuerza 1, P1, en dos componentes, la 2 y la 3. Y la fuerza 3, P3, perdón, en dos componentes, la 3 y la 4. Pero otra cosa es importante acá. El orden en el sentido que adoptan esas componentes para reemplazar a la fuerza. Por ejemplo, la fuerza esta va desde arriba a abajo su sentido. Entonces las componentes, la componente 1 se dirige de donde nace la fuerza al polo. Y la componente 2 se dirige del polo a donde termina la fuerza. Eso sería para la fuerza 2. En cambio, la fuerza P1 tiene también como componente 2, pero se dirige del inicio de P1 al polo. Y del polo al fin de P1. La componente 3 nace donde nace la fuerza y se dirige al polo. Y la componente 4 se dirige al extremo de la fuerza 3. Entonces, estamos observando que el rayo 2 y el rayo 3 tienen dos fuerzas que van en distintos sentidos, pero que tienen la misma dirección, el mismo módulo, por lo tanto, esas componentes se anulan. Lo mismo pasa en el rayo 3. Entonces, el sistema queda reemplazado por dos componentes, la 1 y la 2, y la 1 y la 4, perdón, que vendrían a ser las componentes de ¿quién? La componente de la resultante. ¿Y la resultante qué característica tiene? Nace donde nace la primera fuerza. Perdón, esto acá hubo un problema. Dice, la resultante nace donde nace la primera fuerza, ¿no es cierto? Y muere donde muere la última fuerza. Esa es la resultante. Entonces, ¿qué particularidades tiene este sistema? Fíjese. Esta era la fuerza P2. Este es el rayo 1. Esta es la resultante. Entonces, nosotros hemos construido acá lo que se denomina el vectorial de fuerza y el diagrama polar. Hemos elegido un polo cualquiera y a través de ese polo hemos construido el diagrama polar. Ahora lo que vamos a hacer es determinar en el sistema original que está acotado, está posicionado con A y con B y con los ángulos alfa, beta y gamma, la ubicación de esta resultante R. Entonces el método es el siguiente. Por un punto cualquiera que yo determino, por ejemplo acá en donde está P2, porque se acuerdan que iniciamos con P2, por un punto cualquiera acá voy a trazar una paralela al rayo 1, y ese rayo 1 ¿a quién corta? A P1. Entonces, como estoy viendo, voy a necesitar, para que no salga del dibujo, que A esté un poco más abajo para que se pueda hacer. Yo determino un punto cualquiera ahí sobre P2, y sobre ese punto cualquiera voy a trazar una paralela a P1.
Entonces, ¿a quién tiene que cortar este rayo 1? A P2. Lo pongo ahí. Tiene que cortar a P2. Ahora, trazo una paralela donde el rayo 1 cortó a 2, que es el punto A, una paralela a 2. No pasa nada. De la puerta cambiar. Si es el rayo 2, ¿a quién tiene que cortar? A P1. Ese rayo 2 tiene que cortar a P1. Donde el rayo 2 cortó a P1, voy a trazar una paralela al rayo 3. No levante cada lado y de lo adelantado. No es pijama. Quiero estar aquí con otro pijama. Entonces el rayo 3 tiene que pasar donde el rayo 2 cortó a P1. Si ustedes observan, acá está el rayo 3. ¿Y a quién tiene que cortar? A P3. Entonces lo vamos a extender lo más que se pueda. Donde el rayo 3 cortó a P3. A ver, repitamos. El 1 corta en A P2. El 2 corta en A también a P2. Y donde corta P1, por ahí tenemos que trazar una paralela al rayo 3 hasta donde corta ¿Qué hace la galla? ¿Tienes tiempo de merenda? ¿Tienes tiempo de merendar? ¿Tienes tiempo de merenda? ¿Qué vas a tomar, Luis? Dame agua, yo ya te hacemos. P3 y el rayo 3 se cortan acá, entonces por ahí, por esa intersección, tengo que trazar una paralela al rayo 4. El rayo 4. Entonces por ahí voy a trazar una paralela al rayo 4. Bueno, ya construido esto, ahora lo voy a referenciar todo acá con el dibujo. Entonces, una paralela al rayo 1, yo había elegido dónde. Como el rayo 1 es componente de P2, yo había elegido el punto A en P2. Y esa paralela al rayo 1, que es la hago pasar por A.
Ahora, este entonces, ¿cuál es? Esta es una paralela al rayo 1. Por A, como también 2 es componente de P2, hago pasar una paralela al rayo 2. Donde esa paralela al rayo 2 corta a P1, porque fíjense, el 2 es componente de P1, trazo una paralela al rayo 3, que es este. Donde la paralela al rayo 3 corta P3, que es componente también de P3, trazo una paralela al rayo 4. Esta es una paralela al rayo 4. Y donde el rayo 1 y el rayo 4 se intersectan, que es este punto, fíjense, este es el punto de intersección, donde el rayo 1 y el rayo 4 se intersectan, por ahí tiene que pasar la resultante de nuestro sistema. Esa resultante tiene que pasar por ahí. Entonces, ha quedado resuelto nuestro sistema, donde está la resultante de todo el sistema, su módulo, su dirección, su posicionamiento con respecto al sistema original de fuerzas, que estaba posicionado en distancia y en inclinación con los ángulos, y con la construcción de 3 polígonos. El polígono vectorial, que es el de la fuerza, donde quedó expresamente dicho de que no importaba el orden en que se sume la fuerza. El polígono polar, al ubicar un polo cualquiera y trazar los rayos. Y el polígono funicular, que es de vital importancia, que nos da el posicionamiento de la resultante. Para eso hay que tener en cuenta la numeración de los rayos y dónde cortan a cada fuerza. El 1 cortaba, yo había elegido un punto sobre la fuerza 2 porque el 1 es componente de la fuerza P2, había elegido el punto A y sobre ese punto había trazado una paralela al rayo 1. Esa paralela al rayo 1 me determina el punto A. Por ahí trazo una paralela luego al rayo 2, que el rayo 2, como ustedes ven, es componente de P2 y P1. Entonces, como ya cortó a P2, busco donde corta P1, la paralela al rayo 2. Luego trazo una paralela al rayo 3, que es componente de P1 y P3. Entonces, como ya cortó a P1, la busco donde la corta P3. Y por último, trazo donde P3 cortó, el rayo 3 cortó a P3, una paralela al rayo 4. La paralela al rayo 4. Y como el rayo 1 y el rayo 4 son las componentes de la resultante, donde se cortan las mismas, está la resultante. Bueno, este es el método del polígono funicular.